Mi hija de 18 años se graduó como la mejor de su clase. Mis padres se ofrecieron a preparar una fiesta de graduación para su nieta, pero cuando llegamos, era para mi sobrina, que apenas había finalizado octavo grado. El pastel decía, para nuestra única nieta. No alcé la voz. Hice esto. 3 días después, recibieron una carta, y comenzaron a gritar. Soy Sara, y esta es la historia de cómo mis padres me la jugaron y cómo empecé a devolver el golpe. Todo comenzó con una llamada que me ilusionó. Mi hija Evelyn, de 18 años, se graduó como la mejor de su clase en la secundaria. Un logro enorme. Yo, madre soltera, estaba orgullosa como nunca. Mis padres, con los que nunca he tenido una gran relación, me llamaron para decir que querían hacer una fiesta de graduación para Evelyn, para nuestra nieta, dijeron. Y yo, por primera vez en años, pensé que quizás las cosas podían cambiar. Evelyn es una chica increíble, inteligente, amable, siempre dando lo mejor. Cuando me dijo que era la mejor de su clase, casi lloré. Mamá, lo hice, me dijo con una sonrisa tímida. Le dije que estaba orgullosa, y lo estaba. Mis padres, Joseph y Ruby, nunca fueron muy cercanos a nosotras. Crecimos en una familia donde mi hermano Daniel era el favorito. Todo lo que hacía Daniel era perfecto. Yo, en cambio, siempre fui la que tenía que esforzarse para que me notaran. Si sacaba una A, era lo normal. Si Daniel sacaba una C, le compraban algo por intentar. Cuando nació Evelyn, pensé que mis padres serían diferentes con ella. Pero no, Evelyn siempre fue la hija de Sara, mientras que Isabela, la hija de Daniel, era su princesita. Cada cumpleaños de Isabela era una gran producción, regalos, globos, todo. Para Evelyn, a veces una vela, si se acordaban. Así que, cuando mi madre me dijo que querían hacer una fiesta para Evelyn, no lo creía. Queremos que sea especial, dijo Ruby por teléfono. Evelyn se lo merece. Aunque algo en mí dudaba, quise confiar. Hablé con Evelyn mientras comíamos. Tus abuelos quieren hacerte una fiesta, le dije. Ella levantó una ceja. ¿Para mí?, preguntó, dudando. Sí, cariño. Va a ser genial, respondí, aunque algo me decía que tuviera cuidado. Compramos un vestido azul para ella, sencillo pero bonito. Yo me puse algo simple, no quería que se fijaran en mí. Mis padres nos dieron la dirección de un salón de eventos, un lugar con jardines y luces. Estén ahí a las 6, dijo Joseph. Colgué con una mezcla de nervios y esperanza. El día de la fiesta, Evelyn estaba radiante. Se recogió el pelo y se miró al espejo antes de salir, sonriendo. ¿Crees que les gustará mi discurso?, preguntó. Había preparado algo para agradecer. Les encantará, le dije, y la abracé. Llegamos al salón a las 6. Había mesas con manteles, flores, un escenario pequeño. Unas 30 personas, casi todos familia y amigos de nosotros. Vi a Ruby cerca de la entrada, hablando con alguien. Mamá, la llamé. Ella se acercó con una sonrisa rara. Sara, Evelyn, qué bueno que llegaron, dijo, pero no nos abrazó. Algo no estaba bien. ¿Dónde está el pastel?, preguntó Evelyn, porque quería uno de chocolate. Ruby señaló una mesa, y ahí estaba, un pastel grande, blanco, con flores rosadas. Nos acercamos y vimos las palabras escritas, para nuestra única nieta, Isabela. Sentí un nudo en el estómago. Evelyn se quedó quieta, mirando el pastel. Isabela, susurró, con la voz rota. Me volví hacia Ruby. ¿Qué es esto?, pregunté, intentando no gritar. Es una fiesta para Isabela. Terminó octavo grado, dijo como si nada. Evelyn puede quedarse también. No podía creerlo. Me dijiste que esta fiesta era para Evelyn, porque ella se graduó como primera de su clase, y ahora es para Isabela. Por octavo grado, dije. Ruby se encogió de hombros. Sara, no exageres. Isabela es pequeña, lo necesita. Evelyn lo entenderá. Evelyn no decía nada, pero vi sus ojos llenos de lágrimas. Se giró y salió al jardín. Quise gritar, decir todo lo que llevaba años guardando, pero no lo hice. No quería que Evelyn me viera así. La seguí y la encontré sentada en un banco. Lo siento, mamá, dijo, y eso me partió el alma. ¿Por qué te disculpas? Esto no es tu culpa, le dije, sentándome con ella. Siempre piensan que no importo, murmuró. Esas palabras dolieron más que nada. Nos quedamos un rato en silencio. Luego, Evelyn dijo, quiero irme. Asentí. Volvimos al salón, tomamos nuestras cosas y salimos. Ruby intentó detenernos, diciendo que no fuéramos dramáticas, pero no le hice caso. En el auto, Evelyn puso su música, y fingimos que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Esa noche, cuando Evelyn dormía, me senté en la sala. Pensé en todos los años tratando de complacer a mis padres, esperando que me quisieran como a Daniel. Pensé en Evelyn, en cómo había crecido con el mismo rechazo, y en cómo no quería eso para ella.
Decidí que ya era suficiente. 3 días después, escribí una carta. No era de odio, solo clara. Les dije que iba a vender mi parte de la casa que heredé de mi abuela, donde ellos viven ahora. Esa casa era lo único que me ataba a ellos, y sentí que venderla era la única forma de liberarme. La envié por correo certificado y esperé. No pasó mucho tiempo. 3 días después, mi teléfono no paraba de sonar. Ruby gritando que era egoísta, que estaba destruyendo a la familia. Joseph llamó después, diciendo que era una traición. No contesté. Guardé el teléfono y preparé la cena para Evelyn. No sabía entonces que eso era solo el inicio. Que mis padres intentarían manipular a Evelyn, que pondrían en riesgo su futuro. Pero en ese momento, sentí algo nuevo, control. Por primera vez, estaba decidiendo por mí y por mi hija. Y nadie iba a detenernos. Los días siguientes a la carta fueron un torbellino. Mi teléfono seguía sonando, pero dejé de contestar las llamadas de Ruby y Joseph. Los mensajes de voz que dejaban eran puro drama, Ruby lloriqueando que cómo podía hacerle esto a mi propia madre, y Joseph diciendo que estaba siendo desagradecida, que ellos siempre habían estado ahí para mí. Mentiras, claro. Si algo me habían enseñado mis padres, era a no esperar nada de ellos. Pero no estaba preparada para lo que vendría después. Evelyn, mientras tanto, intentaba seguir adelante. Estaba emocionada porque había sido aceptada en una universidad estatal con una beca parcial por su excelente expediente. Pasaba las tardes revisando catálogos de cursos, planeando su primer semestre. Yo la veía y sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque mi hija estaba a punto de empezar una nueva etapa, y miedo porque sabía que mi familia no se iba a quedar de brazos cruzados después de mi carta. Una mañana, unos 5 días después de enviar la carta, recibí un mensaje de texto de Daniel. Mi hermano nunca me escribía a menos que quisiera algo, así que supe que no era buena noticia. Sara, tenemos que hablar de la casa. No puedes hacer esto. Llámame. No respondí. En cambio, fui a la cocina a preparar café y traté de no pensar demasiado. Pero esa misma tarde, mientras Evelyn estaba en su cuarto, alguien tocó la puerta. Era Daniel, con Isabela a su lado. No los invité a pasar. Me quedé en la entrada, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres?, pregunté. Daniel puso esa cara de víctima que siempre usaba para salirse con la suya. Sara, estás siendo irracional. Mamá y papá están destrozados. Esa casa es todo lo que tienen. No puedes venderla. Isabela, que tenía 14 años y una actitud que no soportaba, añadió, además, es mi herencia también, ¿no? La miré, y por un segundo quise decirle que no tenía ningún derecho a hablar de herencias después de cómo habían tratado a Evelyn. Pero me contuve. No es tu asunto, Daniel, dije. La casa está a mi nombre, y voy a vender mi parte. Punto. Daniel se puso rojo. Esto es por lo de la fiesta, ¿verdad? Siempre tan dramática. Era solo un pastel. Perdí la paciencia. ¿Un pastel? ¿Crees que esto es por un pastel? Era la graduación de Evelyn, Daniel. La mejor de su clase, y tus padres la ignoraron para celebrar que Isabela pasó de 8º grado. ¿Te parece justo? Isabela puso los ojos en blanco, y Daniel solo sacudió la cabeza. Eres imposible, dijo, y se fueron. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Evelyn lo que había pasado. No quería preocuparla, pero tampoco quería ocultarle nada. No dejes que te hagan sentir mal, mamá, me dijo, con esa madurez que siempre me sorprendía. Tú estás haciendo lo correcto. La abracé, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto no había terminado, y no me equivoqué. Unos días después, Evelyn llegó a casa con una cara que no le conocía. Estaba pálida, nerviosa, mirando su teléfono como si fuera una bomba. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté. Me mostró un correo que había recibido de la oficina de admisiones de la universidad. Decía que habían recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en su solicitud, algo sobre notas falsificadas. Era absurdo. Evelyn había trabajado como nadie para sus calificaciones, y todo estaba documentado.
Pero el correo decía que tenía que presentarse a una audiencia en 2 semanas para aclararlo, o arriesgaba perder su admisión. Me quedé helada. ¿Quién haría algo así?, preguntó Evelyn, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces lo supe. No había prueba, pero mi instinto me lo gritaba: mis padres. Eran los únicos que podían estar tan resentidos como para hacer algo tan bajo. Querían castigarme, y como no podían llegar a mí directamente, estaban yendo por Evelyn. Sentí una rabia que no puedo explicar, como si me quemara por dentro. No dije nada a Evelyn en ese momento. Solo la abracé y le dije que todo se iba a solucionar. Pero cuando se fue a dormir, me senté con mi laptop y empecé a planear. Si mis padres querían jugar sucio, yo no me iba a quedar atrás. Primero, llamé a mi abogado, un amigo de la secundaria que me debía un favor. Le conté todo: la casa, la carta, la fiesta y ahora esta denuncia. Me dijo que la venta de la casa iba por buen camino, pero que necesitaba pruebas de lo que mis padres estaban haciendo si quería protegerme de más ataques. El siguiente paso fue más arriesgado. Decidí confrontar a mis padres, pero no quería hacerlo sin algo que me respaldara. Compré una grabadora pequeña y la guardé en mi bolso. Ese fin de semana, fui a su casa, la misma casa que estaba a punto de vender. Joseph abrió la puerta, con cara de pocos amigos. «Sara, ¿a qué vienes?», preguntó. «A hablar», dije, y entré sin esperar invitación. Ruby estaba en la sala, sentada en su sillón favorito. Me miró como si fuera una extraña. «Si vienes a disculparte por lo de la casa, llegas tarde», dijo. Sonreí, aunque por dentro quería gritar. «No vengo a disculparme. Quiero saber por qué están tratando de arruinar el futuro de Evelyn». Los dos se quedaron callados, pero vi un destello en los ojos de Ruby. Sabía de qué hablaba. «No sé de qué hablas», dijo Joseph, pero su voz no era convincente. Presioné el botón de la grabadora en mi bolso y seguí. Una denuncia anónima a la universidad, diciendo que Evelyn falsificó sus notas. ¿De verdad creyeron que no me daría cuenta? Ruby se puso nerviosa. «Sara, estás paranoica. Nosotros no haríamos eso». Pero Joseph la interrumpió. «Si Evelyn está en problemas, quizás es porque no es tan perfecta como crees. Siempre exagerando sus logros, como tú». Eso fue todo lo que necesitaba. No confesaron directamente, pero sus palabras eran suficientes para mostrar su intención. Seguí hablando, manteniendo la calma, preguntando cosas específicas sobre la denuncia. Cada vez que esquivaban, se enredaban más. Cuando salí de ahí, tenía una grabación de 20 minutos que no era una confesión directa, pero dejaba claro que sabían más de lo que decían. Esa noche, subí la grabación a un chat familiar en WhatsApp, donde estaban mis tíos, primos y hasta algunos amigos cercanos de mis padres. No escribí mucho, solo: «Esto es lo que mis padres piensan de Evelyn y de mí. Juzguen ustedes». El chat explotó. Mis tíos, que siempre habían sido más justos que mis padres, me llamaron para decirme que estaban de mi lado. Algunos primos escribieron que no podían creer lo que habían oído. Ruby y Joseph, por supuesto, negaron todo, diciendo que estaba manipulando la grabación. Pero el daño estaba hecho. Mientras tanto, ayudé a Evelyn a preparar todo para la audiencia en la universidad. Reunimos cada certificado, cada nota, cada carta de recomendación. El día de la audiencia, fui con ella. Evelyn estaba nerviosa, pero se mantuvo firme. Explicó todo con claridad, mostró los documentos y hasta mencionó la posibilidad de que agencia familiar. La universidad cerró el caso en 1 hora, no había ninguna prueba de irregularidades. Su admisión estaba a salvo, pero la guerra con mis padres no había terminado. Unos días después, recibí una llamada de mi abogado. La venta de la casa estaba casi lista, y pronto recibiría mi parte del dinero. Era una gran noticia, pero también sabía que mis padres no lo aceptarían fácilmente. Y no me equivoqué. Unos días después, Evelyn me contó que Ruby la había llamado, llorando, pidiéndole que me convenciera de no vender la casa. Dijo que están muy enfermos, mamá, que necesitan la casa, me dijo. Sabía que era mentira, otra manipulación.
Pero Evelyn estaba dudando, y eso me preocupó. No podía dejar que mis padres la hicieran sentir culpable. Decidí que era hora de cortar todo contacto. Le dije a Evelyn que no respondiera más sus llamadas y bloqueé sus números en mi teléfono. Sabía que no sería fácil, pero no había otra opción. La casa se vendería y usaríamos el dinero para pagar la universidad de Evelyn y empezar de nuevo. Lejos de ellas, no sabía entonces que mis padres tenían un último truco bajo la manga. Pero eso, bueno, eso es para el próximo capítulo de esta locura. La calma que siguió a la audiencia de Evelyn en la universidad fue engañosa. Por un momento, pensé que quizás, solo quizás, mis padres se darían por vencidos. La venta de la casa estaba casi cerrada, la grabación en el chat familiar los había dejado en evidencia, y Evelyn estaba más fuerte que nunca, lista para empezar su nueva vida en la universidad. Pero subestimé a Joseph y Ruby. Ellos no se rinden tan fácil, no cuando sienten que están perdiendo el control. Todo empezó con una carta. No una carta normal, sino una notificación legal que llegó a mi buzón una mañana, una semana después de la audiencia. Era de un abogado que representaba a mis padres, alegando que mi decisión de vender mi parte de la casa era fraudulenta porque, según ellos, yo había renunciado a mi derecho a la herencia años atrás en un supuesto acuerdo verbal. Era una mentira descarada. Nunca hubo tal acuerdo, y la casa estaba legalmente a mi nombre, junto con el de Daniel, desde que mi abuela murió. Pero la carta estaba redactada con un tono intimidante, llena de jerga legal que claramente buscaba asustarme. Me senté en la mesa de la cocina, con la carta en las manos, y sentí una mezcla de rabia y cansancio. ¿De verdad iban a llegar tan lejos? Llamé a mi abogado, Mike, y le envié una copia del documento. Esto es puro teatro, me dijo después de revisarlo. No tienen nada sólido, solo están tratando de retrasar la venta. Pero tenemos que responder rápido. Me explicó que necesitábamos presentar pruebas de mi derecho sobre la casa y contrarrestar su demanda antes de que pudieran complicar las cosas. Mientras tanto, Evelyn notó que algo no estaba bien. Siempre ha tenido un radar para mis preocupaciones, aunque intente disimular. ¿Qué pasa, mamá?, me preguntó esa noche mientras lavábamos los platos. No quería cargarla con más drama, pero tampoco quería mentirle. Le conté lo de la carta, resumiendo lo mejor que pude. Su cara se endureció. No puedo creer que sigan haciendo esto, dijo. No van a parar, ¿verdad? Sacudí la cabeza. No, cariño. Pero nosotras tampoco. Decidí que necesitaba pruebas más allá de los documentos legales. Si mis padres estaban dispuestos a inventar acuerdos verbales, quién sabe qué más harían. Recordé que mi abuela había dejado un testamento detallado, y que yo tenía una copia guardada en una caja de recuerdos en el ático. Subí esa misma noche, revolví entre fotos viejas y cartas, y lo encontré, un documento notariado que dejaba claro que la casa era para mí y Daniel por igual. Era justo lo que necesitaba para reforzar mi caso, pero mientras estaba en el ático, encontré algo más, un diario viejo de mi abuela. No era algo que hubiera leído antes, solo sabía que existía porque ella siempre estaba escribiendo. Por curiosidad, lo abrí. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos, recuerdos, y, para mi sorpresa, varias entradas sobre mis padres. Una en particular me llamó la atención. Decía, Joseph y Ruby siempre han favorecido a Daniel. Me preocupa Sara. Es fuerte, pero no sé si ellos ven lo especial que es. Leer eso fue como un golpe. Mi abuela lo había visto todo, y yo nunca lo supe. Ese diario me dio una idea. No solo iba a usar el testamento para ganar la batalla legal, sino que también iba a asegurarme de que todos supieran la verdad sobre mis padres. Pero primero, tenía que lidiar con su último truco. Unos días después, Mike me llamó con noticias. Mis padres habían escalado su demanda, ahora alegando que yo los estaba desalojando ilegalmente y que necesitaban la casa por razones de salud. Era otra mentira, pero esta vez habían convencido a Daniel para que firmara una declaración apoyándolos. Mi hermano, que siempre había sido su favorito, ahora era su arma contra mí. Mike me advirtió que esto podía complicar la venta, porque cualquier disputa legal podía ahuyentar a los compradores. Estaba furiosa,
pero también decidida. Concerté una reunión con Daniel, esta vez en un café público para evitar escenas. Llegó con su típica actitud de superioridad, como si yo fuera la que estaba equivocada. Sara, estás yendo demasiado lejos, dijo. Mamá y papá no tienen a dónde ir. ¿De verdad quieres dejarlos en la calle? Lo miré fijamente. Daniel, ellos empezaron esto. Ignoraron a Evelyn, intentaron sabotear su universidad, y ahora están inventando mentiras para quedarse con algo que no les pertenece. ¿Y tú los defiendes? Se quedó callado, pero no parecía arrepentido. Es mi familia, dijo, como si Evelyn y yo no lo fuéramos. No perdí más tiempo con él. Sabía que no iba a cambiar. En cambio, me enfoqué en terminar con esto de una vez. Mike presentó el testamento de mi abuela y una respuesta legal que desmantelaba cada una de las acusaciones de mis padres. También incluimos una copia del diario, con las páginas relevantes marcadas, para mostrar el patrón de favoritismo que mi abuela había documentado. No era estrictamente necesario para el caso, pero quería que quedara claro que no estaba inventando nada. Mientras el proceso legal avanzaba, mis padres intentaron un último movimiento desesperado. Ruby llamó a Evelyn otra vez, esta vez dejando un mensaje de voz que me hizo hervir la sangre. Evelyn, por favor, habla con tu madre. Nos estamos quedando sin nada por su culpa. Somos tus abuelos, no merecemos esto. Evelyn me mostró el mensaje, con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación que me llenó de orgullo. No voy a dejar que me manipulen, mamá, dijo. Quiero que esto termine. Le dije que estaba orgullosa de ella, y juntas bloqueamos el número de Ruby para siempre. El proceso de venta continuó, y finalmente, 3 meses después de mi carta inicial, recibí la noticia que estaba esperando. La casa se había vendido. Mi parte del dinero llegó a mi cuenta, una suma que no era enorme, pero sí suficiente para cubrir la universidad de Evelyn y darnos un respiro. Mis padres, según supe por un primo, se mudaron a una casa más pequeña en un barrio menos agradable. No sentí lástima. Ellos mismos se lo habían buscado. Con el dinero asegurado, ayudé a Evelyn a prepararse para la universidad. Compramos todo lo que necesitaba, libros, una laptop nueva, ropa para el invierno. El día que la dejé en su dormitorio, me miró con una sonrisa que no le veía desde antes de toda esta locura. Gracias, mamá, dijo. Por todo. La abracé fuerte, tratando de no llorar. Tú eres la que lo logró, cariño, le dije. 1 año después, las cosas son diferentes. Evelyn está en su 2º semestre, sacando notas excelentes y haciendo amigos. Yo conseguí un trabajo mejor, uno que me gusta, y alquilé un apartamento más grande para nosotras. No hemos vuelto a hablar con Joseph, Ruby ni Daniel. El chat familiar se quedó en silencio después de la grabación, y aunque algunos parientes intentaron mediar al principio, pronto entendieron que no había vuelta atrás. A veces, pienso en mis padres y en cómo llegaron a esto. No los odio, pero tampoco los extraño. Lo que hicieron no fue solo un error, fue una elección, una tras otra, de ponernos a Evelyn y a mí en segundo plano. Y yo elegí no aceptarlo más. La última vez que supe de ellos fue por un mensaje de un tío, diciendo que Ruby había intentado organizar una fiesta para Isabela, pero que casi nadie fue. Me dio un poco de risa imaginarla, con su pastel perfecto y sus decoraciones, en una sala vacía. Pero no me regodeé. En cambio, me fui a la cocina, preparé un pastel de chocolate, el favorito de Evelyn, y lo guardé para cuando ella viniera de visita el fin de semana. Esta historia no es sobre venganza, aunque sé que puede parecerlo. Es sobre aprender a poner límites, a proteger a los que quieres, y a no dejar que nadie te haga sentir que no vales. Evelyn y yo estamos bien ahora, y eso es todo lo que importa. Si mis padres algún día quieren hablar, que lo hagan. Pero no estoy esperando su llamada. Ya no espero nada de ellos.